Compañera Lielis, recibo un cordial saludo de los integrantes del grupo 6. En este momento presentaremos algunas aplicaciones de las leyes de la termodinámica. Comenzando con mi compañero Daniel Romero. Buenas, el problema 1 nos pide la producción de amoníaco y para esta vez vamos a utilizar el método tradicional de Haber-Bosch. En el inciso A nos piden graficar la presión versus el volumen. Entonces, tenemos que en la condición número 1 nos dan la temperatura de 300 grados Celsius, que es equivalente a 573 Kelvin, y la presión de 300 atmósferas. Y siguiendo con la ecuación ideal de los gases, tenemos que el volumen nos da 23,5 litros. En la condición 2 nos dicen que la temperatura se incrementa a 500 grados Celsius, que sería equivalente a 773 Kelvin. Y también se incrementa la presión a 450 atmósferas. Entonces, buscamos hallar el número de moles con la ecuación ideal de los gases. Y operando tenemos que el número de moles en la condición 2 es 166,8 mol. Ahora, para la condición número 3, nos dicen que la mezcla se comprime a la mitad del volumen anterior. Y la mitad del volumen anterior sería 11,75 litros. Y siguiendo con una temperatura de 773 Kelvin y una presión de 600 atmósferas. Y utilizando la ecuación ideal de los gases, tenemos que en la condición número 3 nos dan el número de moles, que sería equivalente a 112,2 mol. Ahora, para la última condición, que sería la 4, nos dicen que la temperatura es de 150 grados Celsius y sigue con la misma presión. La temperatura sería equivalente a 423 Kelvin. Y utilizando la ecuación ideal de los gases, tenemos que el volumen sería de 6,43 litros. Ahora, tenemos la gráfica de la presión versus el volumen. En la condición 1 tenemos el punto de la izquierda de arriba, siguiendo horizontalmente con la condición 2, bajando a la condición 3 y bajando verticalmente a la condición 4. En el inciso B del problema 1 nos piden que indiquemos los procesos termodinámicos que se llevan a cabo en cada etapa. En la etapa 1, que viene a ser de la condición 1 a la condición 2, tendríamos un proceso isométrico, esto debido a que no presenta variación de volumen. En la etapa 2, que sería de la condición 2 a la condición 3, tendríamos un proceso isotérmico, ya que no se presenta variación de temperatura. En la etapa 3, que es de la condición 3 a la condición 4, tenemos un proceso isobárico, ya que no hay variación de presión. Ahora, en el inciso C, nos preguntan, ¿el sistema realizará trabajo en todas las etapas? Y nos piden indicar en cuáles. En la etapa 1 será en la única etapa en la que no se realizará trabajo. Esto debido a que no hay variación de volumen y el trabajo depende de la variación de volumen. En la etapa 2 y en la etapa 3 sí habrá variación de volumen. Es por ello que en estas etapas sí se realizará trabajo. Ya, aparte del método mencionado del Haber-Bosch, ahora necesitamos hallar otro método que sea favorable. Con este utilizaremos el de energía libre de Gibbs. Nos dan una mol de cloruro de amonio que produce una mol de amoníaco más una mol de cloruro de hidrógeno. Para saber si es favorable o no, primero nos piden calcular la energía libre de Gibbs a 25 grados Celsius. La energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura en Kelvin por la entropía. Bueno, la entalpía ya es como dato, ahora necesitamos hallar la entropía. La entropía es igual a la sumatoria del número de moles por la entropía del producto menos la sumatoria del número de moles de los reactivos por la entropía de los reactivos. Bueno, ya tenemos los datos, ahora pasamos a reemplazar. Al efectuar todo eso, nos quedaría que la entropía del sistema es igual a 284,25 joules por Kelvin, pero necesitamos pasarlos a kilojoules. Entonces nos daría 0,284 kilojoules por Kelvin. Bueno, reemplazamos en la ecuación general y nos daría que la energía libre de Gibbs sería de 900,268 kilojoules. Esto quiere decir que la energía libre de Gibbs es mayor a 0. Nos indica que es un proceso no espontáneo. Entonces, respondiendo si es favorable o no el método que se ha escogido, podemos decir que no es favorable porque es un proceso no espontáneo. Necesitará de alguna intervención
para que cubra la reacción. Y obviamente una empresa siempre busca reducir los costos de producción. Por eso este método no es favorable. Pero ahora nos plantean lo siguiente: ¿a qué temperatura lo será? Para que el método sea favorable, la energía libre de Gibbs tiene que ser menor a 0. Entonces, como necesitamos que la energía libre de Gibbs sea menor a 0, tenemos que la entalpía menos la temperatura por la entropía del sistema sea menor a 0. Como ya tenemos los datos calculados anteriormente, tenemos que la temperatura tiene que ser mayor a 622,5 Kelvin. Damos la conclusión que la temperatura favorable tendría que ser mayor a 622,5 Kelvin. Por ejemplo, podemos tener una temperatura de 223 que garantizaría que el proceso sea espontáneo, y a la empresa le conviene que el proceso se dé a altas temperaturas para que los gastos sean menores. Gracias. Para el problema 3, nos dice el enunciado que a partir del amoníaco producido anteriormente, le vamos a añadir oxígeno para producir ácido nítrico y con agua líquida. Bueno, nos piden saber cuánto calor iba a ser desprendido o absorbido en la reacción. Para eso nos plantean el inciso A, que hallemos la ecuación balanceada de la formación del ácido nítrico, de lo cual lo obtenemos del texto, que nos dice, del amoníaco anteriormente producido le vamos a añadir oxígeno para producir ácido nítrico más agua líquida. Para el balanceo tenemos que tener en cuenta que debe haber la misma cantidad de átomos a la izquierda que a la derecha. En este caso tenemos un átomo de nitrógeno a la izquierda y un átomo de nitrógeno a la derecha. Tenemos 3 átomos de hidrógeno a la izquierda y 3 también a la derecha. Y de oxígeno tenemos 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Por lo tanto, podemos concluir que ya está balanceada. Para el inciso B, nos piden hallar la entalpía de la reacción, utilizando la ley de Hess. Nos dan un sistema de ecuaciones químicas, que lo vemos en la parte inferior, con sus respectivas entalpías. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar las sustancias que debemos hallar, que nos piden en el inciso A, y tratar de eliminar las otras sustancias que no las usaremos. Para eso vamos a multiplicar convenientemente a cada ecuación por un factor, para tratar de eliminarlas. Bueno, después de haber multiplicado por cada factor a una ecuación química, nos resulta 4 tercios de moles de amoníaco más 8 tercios moles de oxígeno, y nos resulta 1 tercio de ácido nítrico más 4 tercios de agua líquida. Cabe resaltar que al haber multiplicado por un factor a estas ecuaciones, también tenemos que multiplicarlo por el mismo factor a las entalpías de cada reacción. Por lo consiguiente, tenemos que la entalpía de esta reacción resultante es menos 550.2666 kilojoules. Por último, nos logramos dar cuenta que la ecuación resultante no era la misma a la que deseábamos obtener, por lo que convenientemente multiplicamos a todo el sistema, a toda la reacción y su entalpía por 3/4. Operándolo, tenemos la ecuación deseada en el inciso A, con su entalpía que es menos 412.7 kilojoules. En conclusión, nos damos cuenta que la entalpía resulta negativa. Esto significa que la reacción es exotérmica y va a perder calor en el proceso. En el inciso C nos piden la ecuación termoquímica del ácido nítrico, que vendría a ser la ecuación resultante que hemos hallado con su respectiva entalpía.